Muy buenas tardes para todos. Recuerda suscribirte si deseas seguir recibiendo actualizaciones sobre el canal y si deseas seguir ayudando al carácter divulgativo de todo este trabajo académico. También ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. El día de hoy nos reunimos alrededor de una de las figuras más importantes de la historia universal. Nos encargaremos de analizar al Jesús histórico y todo su contexto. Sabemos que el Evangelio nos brinda la vida de Jesús desde un género teológico. Sin embargo, eso no le resta el valor social y humano de su mensaje. Más bien consideraría yo, esto abre toda una posibilidad para entender los vínculos comunitarios que estableció este hombre con los semejantes de su época. Jesús rompe con la normativa comiendo con pecadores, defendiendo a la mujer adúltera, hablando con la samaritana, no respetando al sábado, faltando al cumplimiento de las purificaciones rituales y aterrorizando al Sanedrín con sus palabras, siendo puesto como enemigo público número 1 por sus coterráneos que deseaban asesinarlo. Cuando Jesús resquebraja este orden, demuestra la innegociable autonomía de su ser, que no se deja manipular por ficciones políticas o convenciones sociales. Cuando la ley se hace presente, Jesús se revela con la subversión de los valores y la moral tradicionales, localizando al ser humano en el sitio donde no impera la ambición y lo ritual, con la pretensión de devolverle al hombre el lugar y la dignidad que le corresponde. Todo esto brinda varias pistas que debemos de aunar para entender los rasgos esenciales de la vida de Jesús como un rebelde. Rasgos sin los cuales sería ininteligible su palabra, obra y todo lo que tiene desenlace en la pasión, muerte y resurrección. El rasgo que yo considero preeminente es el del conflicto. Si los valores que se nos han impuesto no nos generan duda o sospecha y no suscitan en nosotros una pugna o batalla interna, fácilmente caemos en el inmovilismo y lo estático. Pensamos que el estilo de vida que llevamos es el único y es el natural. Este inmovilismo y la obcecación mental subsecuente, con suma facilidad, nos alienan como cómplices de sistemas opresores que salvaguardan la injusticia social y que se explicitan en el clasismo y en toda suerte de discriminaciones. Las personas muchas veces prefieren vivir de apariencias, de los goces efímeros y deshumanizantes del placer, del poder y del tener. Jesús fue un duro crítico de la desigualdad social. El dinero en los tiempos de la Palestina del siglo I era una pieza muy importante para la economía judía, pero se encargaba de corromper los lazos humanos de hermandad que habían sido fundados por Dios dentro de esta cosmovisión. El dinero edificaba una sociedad fuertemente estratificada, dominada por los saduceos, a quienes se les permitió acuñar una moneda de Tiro comercializada en el templo para pagar las ofrendas, y los herodianos que se beneficiaban del control de pago de los impuestos para Roma. De este negocio se enriquecían a costillas del pueblo una anquilosada casta sacerdotal corrompida. El mensaje de Jesús estaba dirigido a los desfavorecidos de este sistema, tal y como se narra en el Evangelio según San Mateo, en donde se dice: a los pobres se les anuncia la buena noticia. Incluso se advierte que hay castigo para los ricos y negligentes.
En el Evangelio de Lucas se dice: «Ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría». Claramente en la retórica del Jesús histórico no hay una dicotomía entre materia y espíritu, que es donde apuntan muchas personas en su interpretación. Jesús no busca el consenso o la conveniencia institucional. Él decía: ¿crees que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Y mucho menos aún, Jesús siendo testigo y partícipe de una sociedad piramidal judía y esa aberrante distancia entre los ricos y los pobres. El Evangelio es claro: no podéis servir a Dios y al dinero. El dinero fragua una creencia falsa e implanta una ideología basada en la muerte y el utilitarismo. El dinero es el símbolo más visible de la iniquidad. Mata a la palabra que da vida y que ha de transformarse en hechos concretos, transparentados a través de las experiencias y vivencias como las personas. En el Evangelio según San Mateo se dice: «La semilla sembrada entre los espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña». Jesús lanza una advertencia cruenta contra los acumuladores que no ven más allá de una moral basada en la avaricia. «Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado?». Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Asimismo, Jesús se revela contra lo que podríamos denominar era el Estado, que estaba presente en las autoridades judías amparadas por el Imperio Romano. El gobierno organizado por la casta sacerdotal tenía su casa central en el templo, el lugar más sagrado de Jerusalén, que estaba profanado por los mercaderes. Jesús anticipa de nuevo el peligro del poder y la jerarquía basadas en la economía y decide expulsar con autoridad a los mercaderes del templo que se lucran con lo más sagrado de su fe. Por eso fue acrecentándose el miedo por parte de los poderosos, que veían cómo el Nazareno desestabilizaba todo un sistema de creencias que los incrustaba innegablemente al poder. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Le temen precisamente porque hace temblar toda la estructura cimentada en privilegios e intereses privados de terratenientes y enriquecidos que decían servir a Dios pero no lo hacían. En un acto que se conoce como la purificación del templo, Jesús purga y limpia totalmente a este lugar sagrado de las prácticas impías basadas en el poder económico. Comenzó a echar allí a quienes estaban vendiendo. Escandalizados con su obrar, mientras Jesús estaba en el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús les da una respuesta que abre una encrucijada. Yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá: ¿por qué no creyeron en él? Diremos entonces: de los hombres. Pero como temían al pueblo porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y él les contestó:
yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús conoce la ambigüedad de los jefes políticos religiosos, tiene claridad de sus intereses, se niega a entrar en una discusión con quienes solo se habían estado aferrando a su estatus. A ellos solo les refleja la deshonestidad de sus cargos, poniéndolos frente a frente con el pueblo al que aún creen engañar. Otro punto álgido para resaltar es la actitud irreverente que muestra Jesús en su silencio ante Pilatos, pues éste no le sigue el juego a los organismos que detentan el poder y a la arrogancia del procurador romano que lo pretendía intimidar. No admite entrar en las dinámicas retóricas propias del juicio, se desentiende del derecho de los romanos y de la legalidad judía. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiese dado desde arriba. Por eso es que me entrego a ti. En otras palabras, Jesús desaprueba todo el sistema vigente romano-judío. Tal vez su acto más grande de rebeldía había sido señalar al Sanedrín su condición de instaurador de un nuevo orden. Decía el Evangelio, el sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo que me digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. Ahí está Jesús frente a las autoridades gubernamentales de su tiempo, absolutamente condenado como un blasfemo, un rebelde, un desobediente y un agitador. Espero que si te gusta el contenido del canal te suscribas y me sigas acompañando en todo este camino divulgativo.